objetivo de este experimento es realizar una electrólisis del agua utilizando un compuesto electrolítico que no reaccione con el ánodo ni el cátodo. Los materiales que utilizaremos son una batería de 9 voltios, 2 tornillos de acero inoxidable, 2 alambres de cobre, silicona caliente, un envase, una cuchara, hidróxido de sodio, agua, guantes y lentes. Y para los materiales utilizaremos el hidróxido de sodio, que es un sólido a temperatura ambiente y está compuesto por un ion hidróxido y un ion sodio. Es un compuesto base muy corrosivo. Tiene una masa molar de 39,99 gramos sobre mol, una densidad de 2,1 gramos sobre mililitros. Su punto de fusión es de 318 grados Celsius y un punto de ebullición de 1390 grados Celsius. Se utiliza usualmente como destapacaños. Y entre sus riesgos tenemos que en caso de ingestión puede causar daños graves, permanentes al sistema gastrointestinal o fatales para la persona, intoxicación y o daños o quemaduras internas. En caso de inhalación, irritación con pequeñas exposiciones puede ser dañino o mortal en altas dosis. En contacto con la piel es peligroso. Los síntomas van desde irritación leve, corrosión a nivel cutáneo hasta úlceras graves. En contacto con los ojos es peligroso, puede causar quemaduras, daños a la córnea o conjuntiva e incluso ceguera. Marco teórico. Realizaremos una electrólisis en una celda electrolítica para descomponer el agua en moléculas de oxígeno e hidrógeno, la cual consta de una fuente de electricidad, un ánodo, que es el electrodo que está conectado al polo positivo, un cátodo, que es el electrodo que está conectado al polo negativo de la fuente eléctrica, y una disolución electrolítica. Esto debido a que el agua es un pésimo conductor de la electricidad y no podrá cerrar el circuito por sí solo. Procedimiento. Para comenzar, tomamos los cables de cobre y en un extremo de los tornillos enrollamos el alambre. Lo reforzamos con silicona caliente para que no se zafe el cable. Además, la silicona actuará como aislante y el cobre no quedará expuesto durante la electrólisis. De manera similar, haremos esto con el otro cable. Luego, en el polo positivo de la batería enrollamos el extremo faltante de uno de los cables de cobre y aplicamos silicona caliente para mantenerlo fijo a la batería. De esta manera nos ahorraremos problemas de desconexión durante el experimento. El cable unido al polo positivo funcionará como ánodo. En nuestro caso, conseguimos un cable marcado con una línea blanca. Esto nos permitirá distinguir con mayor facilidad los electrodos durante el experimento. Ahora, tomamos el cable y lo enrollamos en el polo negativo de la batería. Aplicamos silicona caliente y este cable actuará como cátodo en la electrólisis. Con todo esto ya tendremos la primera mitad de nuestra celda de electrólisis. En el siguiente paso haremos una solución acuosa de una sal electrolítica. Nosotros usaremos el hidróxido de sodio, ya que esta sal no reacciona con nuestros electrodos y nos permiten descomponer el agua en oxígeno e hidrógeno molecular. Ahora, el paso final es colocar los electrodos dentro de la solución. Resultados y discusión. Muy bien, una celda electrolítica funciona igual que un circuito eléctrico simple conectado en serie. Pero si te dormías en las clases de física, tú tranquilo, que esto te refrescará la memoria. La electricidad se define como el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas, o en pocas palabras, flujo de electrones. Entonces, en un circuito eléctrico simple generamos un flujo de electrones en una sola dirección. Y para eso necesitamos 1. Una fuente de electrones como una batería. 2. Algo que permita que esos electrones pasen, como un cable de cobre. Y 3. Otra por donde notemos que están pasando esos electrones, como un bombillo. Así, al conectar todo y cerrar el circuito, ¡voilá! Notamos que el bombillo se enciende e indica que los electrones están fluyendo. Generamos una corriente eléctrica. Además, en este caso, los electrones siempre siguen esta dirección, del polo negativo al polo positivo. Entonces, en una celda electrolítica pasa algo muy similar. Tenemos una fuente de electrones, tenemos cables y tenemos la solución electrolítica. Entonces, ¿qué función cumple la solución electrolítica y cómo se descompone el agua en oxígeno e hidrógeno molecular? Para responder a estas preguntas, primero debemos saber qué es un electrolito.
Un electrolito se define como cualquier sustancia que contiene en su composición iones libres, es decir, un compuesto que se separa en un ion con carga positiva y un ion con carga negativa, como nuestra solución de hidróxido de sodio, que al diluirla en agua se separa en iones de sodio con carga positiva y en iones hidróxido con carga negativa. Y debido a estos iones hacen que se comporten como un conductor eléctrico, conduciendo la electricidad y cerrando el circuito. Ahora, ya sabiendo cómo funciona una solución electrolítica, podemos pasar a la siguiente pregunta. ¿Cómo se descompone el agua? El agua se descompone por un proceso llamado electrólisis y se define como la separación de elementos en un compuesto químico utilizando una corriente eléctrica. Ahora volvamos a nuestra celda electrolítica. En los electrodos que están en contacto con la solución de hidróxido de sodio, se producirá una serie de transferencias de electrones. Bien, recordemos la dirección de los electrones. Van del polo negativo al polo positivo. Veamos qué pasa en el cátodo. Los electrones que salen del cátodo se transfieren a un hidrógeno en la molécula de agua. O sea, el hidrógeno gana electrones y separa al agua en iones hidróxido e hidrógeno atómico. Este hidrógeno atómico, al contacto con otro hidrógeno atómico, se convierten en una molécula de hidrógeno en forma gaseosa y ascienden hacia la superficie. Ahora pasemos al ánodo. Allí, los átomos de oxígeno en la molécula de agua transfieren sus electrones al ánodo. El átomo de oxígeno pierde electrones y el agua se separa en oxígeno atómico e iones hidrógeno. Este oxígeno, cuando entra en contacto con otro oxígeno atómico, forma una molécula de oxígeno en forma gaseosa y esta asciende hacia la superficie. De esta forma se cierra el circuito. De manera simultánea, en el cátodo, los iones hidróxidos con carga negativa se ven atraídas hacia el otro lado por el ánodo, que posee carga positiva. De manera inversa, en el ánodo, los iones hidrógeno con carga positiva se ven atraídas por el cátodo que posee carga negativa. Y así, para el desenlace de esta historia, en el transcurso del camino, los iones hidrógenos con carga positiva y los iones hidróxidos con carga negativa se encuentran y forman agua. Conclusión. Se demostró la descomposición del agua en moléculas de oxígeno e hidrógeno gaseoso mediante la electrólisis utilizando una celda electrolítica, donde los electrones son transferidos de la fuente eléctrica a la molécula de agua por el electrodo negativo y las moléculas de agua transfieren sus electrones hacia el electrodo positivo, así completando el circuito y obteniendo los productos anteriormente mencionados.